Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Suegros tratando de convencerme de aceptar la infidelidad de mi esposa. Necesita ayuda. Hola, necesito derramar algunas cosas y pedir consejo porque realmente lo estoy perdiendo. Y antes de empezar, sí, el título es tan extraño como suena. Mi esposa, 28F, y yo, 30M, hemos estado felizmente casados durante 3 años. Pensé que estábamos perfectamente bien y enamorados, pero hace unos días, ella dejó caer una bomba sobre mí. Ella confesó haber tenido una aventura, diciendo que todavía me ama, pero quiere que estemos en una relación abierta. Estaba destrozado y le pedí que se fuera para poder procesar esto. Avance rápido hasta esta mañana, recibí una visita de sus padres, mis suegros. Siempre he tenido una buena relación con ellos y esperaba que me respaldaran y ayudaran a convencer a mi esposa de que esto no era justo para nuestro matrimonio. Chicos, me esperaba una sorpresa. Su padre, un hombre que siempre he respetado, comenzó la conversación. Me confesó que su matrimonio se había salvado al aceptar los mismos términos que mi esposa estaba sugiriendo. Habían entrado en una relación abierta hace años, y él dijo que en realidad había fortalecido su vínculo. Me dijo que quería lo mismo para nosotros y que aceptar esto sería un signo de amor y madurez. Me quedé estupefacto, todavía tratando de procesar esto cuando su madre intervino. ¿Y sus palabras? Eran solo, brutal. Ella me dijo abiertamente que no estaba satisfaciendo las necesidades de su hija y que yo era inadecuado. Ella dijo que estaba siendo egoísta y sin amor al negarme a aceptar el nuevo arreglo. Chicos, me sentí castrado, traicionado y confundido. Esto no es para lo que me inscribí cuando dije, sí, quiero. Amo a mi esposa, pero no puedo aceptar ciegamente la infidelidad. Este no es un estilo de vida que quiero, y se siente como una carga injusta y repentina que se me ha impuesto. Siento que mi mundo se ha puesto patas arriba, y me piden que lo celebre como si fuera una gran epifanía. Por favor, Reddit, cualquier consejo sería muy apreciado. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Estoy de acuerdo en probar esta relación abierta para salvar mi matrimonio, o debo mantenerme firme y arriesgarme a la posibilidad de terminar mi matrimonio? ¿O hay alguna otra forma de resolver este problema? Actualización. Hola, Reddit. Prepárense para otro giro inesperado, involucra a mi madre, y no es bonito. Hoy, recibí una visita sorpresa de mi madre, acompañada por mi suegra. Entraron, y pude sentir una atmósfera aterradora asentarse. Mi madre, generalmente una mujer jovial y amorosa, tenía una expresión severa. Hijo, comenzó, su tono firme pero suave. Hemos estado discutiendo su situación. Sí, me he dado cuenta, respondí, cruzando los brazos. ¿Cuál es tu opinión, mamá? Ella compartió una mirada con mi suegra, luego suspiró. Creo que podría ser mejor si consideras el arreglo que su esposa está sugiriendo. Me quedé atónito. ¿Estás de su lado? ¿Por qué? Bueno, hizo una pausa, siempre he estado preocupada, que tal vez no serías capaz de satisfacer a tu esposa debido a tu insuficiencia física. Se me abrió la boca. Aquí estaba mi madre, la mujer que me crió, haciéndose eco de las crueles palabras de mi suegra. Sentí una oleada de traición, tristeza y vergüenza. Les pedí a ambos que se fueran, necesitando un tiempo a solas. Sintiendo que mi mundo estaba girando, llamé a mi padre. No éramos los más cercanos, pero él siempre había sido directo y honesto conmigo. Rápidamente expliqué la situación. Jesús, gruñó por teléfono, ¿tu madre dijo eso? No lo puedo creer, en realidad, puedo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué quieres decir, papá? No me sorprende que esté apoyando esto. Tu madre. Ella misma no era la esposa más fiel. Es una gran parte de por qué nos divorciamos cuando te mudaste. Las revelaciones no se detuvieron. Me sentí como si estuviera en un sueño terrible. Necesitamos hablar, hijo, continuó,
reunámonos con un abogado y descubramos cómo manejar esto. Entonces, ese es el siguiente paso. Mi papá y yo tenemos programado reunirnos con un abogado. Estoy asustado, herido y completamente confundido. Te actualizaré después de que nos hayamos reunido con el abogado. Como siempre, cualquier consejo es bienvenido. Actualización 2. Hola de nuevo, Reddit. Su apoyo a través de todo esto ha sido realmente invaluable, y quiero mantenerlos actualizados. Como mencioné en mi publicación anterior, mi padre y yo planeamos reunirnos con un abogado para discutir la situación. Tuvimos la reunión hoy, y esto es lo que sucedió. No voy a mentir, entrar en esa oficina de abogados se sintió abrumador. Pero tener a mi padre a mi lado era un consuelo. Le explicamos todo al abogado, desde el deseo de mi esposa de un matrimonio abierto hasta la insensibilidad de mis suegros e incluso las palabras hirientes de mi propia madre. La abogada, una mujer serena y severa, escuchó atentamente. Ella explicó que si bien el panorama legal en torno a los matrimonios abiertos era complejo, había ciertas cosas que necesitaba tener claras. En primer lugar, hizo hincapié en que mi consentimiento era fundamental. Independientemente de lo que digan los demás, tienes derecho a decidir con que te sientes cómodo en tu relación, dijo con firmeza. En segundo lugar, dejó en claro que si decidimos divorciarnos, la infidelidad de mi esposa podría afectar el resultado, dependiendo de las leyes de nuestro estado. También se refirió a la división de activos, la pensión alimenticia y cómo cualquier infidelidad futura podría afectar estas cosas. Finalmente, sugirió que consideráramos la terapia de pareja antes de tomar decisiones drásticas. Esta no fue una sugerencia legal sino personal. Ella explicó que la terapia podría proporcionar un espacio seguro y mediado para que mi esposa y yo expresemos nuestros sentimientos y pensamientos y tal vez nos ayude a encontrar una resolución. Sin embargo, me temo que es demasiado tarde para la terapia de pareja. Hablé con mi esposa hace una hora por teléfono y su respuesta fue: bueno, exactamente lo que esperarías. La terapia no cambiará nada, dijo con frialdad. Te amo, pero esto no es negociable para mí. O lo aceptas o sucede sin tu aprobación. Me quedé estupefacto. La mujer que había amado y casado estaba parada frente a mí, dándome un ultimátum que me sacudió hasta la médula. En ese momento, sentí que algo en mí se rompía. Con el corazón apesadumbrado, le pedí el divorcio. A eso, ella solo sonrió y dijo: no estoy firmando ningún documento de divorcio. Dijimos, para bien o para mal, ¿recuerdas? No pude soportarlo más. Hice una maleta y salí de nuestra casa, sintiéndome más perdido que nunca en mi vida. Decidí mudarme temporalmente con mi padre. ¿El siguiente giro en esta saga? Mi madre apareció en la puerta de mi padre, reprendiéndole por apoyarme y alentar mi terquedad. Ella insistió en que debería ser más comprensivo y flexible en mi matrimonio. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi paciencia y buena voluntad, que ya pendía de un hilo, se rompieron por completo. La confronté y la llamé por su hipocresía e infidelidad. No eres más que una mujer infiel que pertenece a la calle, escupí, con la ira reprimida y la traición derramándose. No tienes derecho a predicar sobre la comprensión y la flexibilidad. Se fue enfadada, claramente sacudida. Nunca antes le había hablado así, pero en ese momento se sintió justificado. Así que, aquí estoy, viviendo con mi padre, inseguro de mi próximo paso. Mi esposa se niega a divorciarse, mi madre no me apoya y mi mundo se ha puesto patas arriba. Pero no me voy a rendir. Voy a luchar por mi dignidad, por mis derechos y por mi tranquilidad. Te actualizaré a medida que las cosas progresen. Mientras tanto, cualquier consejo o palabras de aliento serían muy apreciados. También a las personas que dicen que mi publicación es falsa o algún tipo de proyecto de escritura creativa, gracias por sus opiniones, pero no soy tan creativo. Si lo fuera, dudo que mi esposa me esté engañando. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También,
Estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.